estimados alumnos de tercero medio, espero que estén bien ustedes y su familia en sus casas, que hayan podido tener la oportunidad de descansar y estudiar durante estas vacaciones. Bien, en esta clase de filosofía, que corresponde a la sesión número 5, intentaremos hacer una retroalimentación de los contenidos que hemos alcanzado hasta este momento en el año. Bien, esto con el objetivo de la próxima sesión poder realizar una actividad de carácter sumativo donde podamos abarcar los contenidos que hemos podido ver hasta entonces. Bien, para comenzar es necesario contextualizar que nos encontramos todavía en la unidad 1, filosofía. Nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos en realidad. Bien, el objetivo de aprendizaje que intentaremos alcanzar durante esta sesión número 5 es la presentación de los contenidos y tópicos vistos. Vamos a considerar ahora algo que se va a llamar los aprendizajes prioritarios. Dado que nuestro contacto ha sido bastante limitado, vamos a priorizar por algunos contenidos y objetivos específicos en nuestro ramo de filosofía. Bien, a saber, específicamente vamos a ver el del asombro, el origen e historia de la filosofía y lo que es la disciplina filosófica. Bien, los contenidos que vamos a ver durante esta sesión va a ser específicamente el asombro como punto de partida de la filosofía. Vamos a retomar un poco el papel del asombro dentro de la disciplina de la filosofía. Vamos a abordar rápidamente un poco sobre el origen de la filosofía y sobre la historia de la filosofía, ¿cierto? Dónde se origina y cuál ha sido su historia, ¿cierto? Cuáles son los temas que trata, cuáles son las preguntas que se hace, y finalmente vamos a repasar un poquito sobre la disciplina filosófica, ¿cierto? Respecto a la sesión 4 que vimos. Bien, para poder comenzar esta primera parte del asombro como punto de partida de la filosofía, bien, es necesario retomar la primera actividad que hicimos en la sesión número 1, que era ver una pequeña parte de la película Matrix. En esa película Matrix me he dado cuenta que no todos se dieron cuenta por las actividades, bien, pero al fin y al cabo trataba de que la Matrix era nuestra realidad y que toda nuestra realidad realmente era un engaño por máquinas y nosotros los seres humanos estábamos subyugados a su control. Bueno, eso realmente no era muy importante el contenido mismo de la película, sino la enseñanza que nos deja. La enseñanza que nos deja esta película es que no tenemos que dar por sentado las cosas, nuestra realidad, ¿cierto? Ya que es un engaño, tenemos que asombrarnos hasta por lo más cotidiano, hasta por lo que parece más común, ¿cierto? En nuestro día a día. Debemos recordar que en un principio de las actividades vimos en unas guías que el asombro es el punto de partida de la filosofía. Desde hace 2500 años atrás en la historia de la humanidad, todas las personas se respondían a todas estas preguntas que les suscitan como humanidad mediante la divinidad, ¿cierto? Los diferentes dioses antiguamente nos decían cómo era que funcionaban todos los mecanismos del universo. Sin embargo, hubo quienes decidieron no acatar esas explicaciones que eran normalmente aceptadas, ¿cierto? Había quienes no decidían aceptar lo que decía la religión y decidían ocupar su propio razonamiento para poder ver cuál era la verdad de sus cosas, ¿cierto? Esta forma de pensar, de cuestionarse las cosas cotidianas, marca el inicio de la filosofía específicamente. Cuando aparecieron los primeros filósofos de nuestra cultura occidental hace alrededor de 2500 años, el mundo entero era un lugar para poder asombrarse, ¿cierto? Veían las leyes de la naturaleza, veían los planetas, veían los animales, se preguntaban cómo funcionaba todo, ¿cierto? El mundo en general era su admiración y a la vez era el motor para poder empezar a pensar, ¿cierto? Vamos con el punto 2, sobre el origen de la filosofía. Acá en este punto hablamos sobre los primeros filósofos. Los primeros filósofos que surgieron hace alrededor de 2500 años atrás surgen específicamente entre China y Grecia, ¿cierto? Acá los primeros pensadores o filósofos, ¿cierto?, eran personas quienes ya no les satisfacían las explicaciones que les brindaba la religión o los gobiernos, ¿cierto? Estas costumbres milenarias o estas tradiciones heredadas ya realmente ellos no las creían, ¿cierto? Entonces necesitaban generar sus propias respuestas, necesitaban generar sus propios mecanismos a través de la razón, ¿cierto?, con una base racional para poder responder a estas preguntas que les suscitaban, ¿cierto? Así hubo pequeños pensadores ubicados en diferentes partes del mundo, quienes fueron compartiendo sus ideas, ¿cierto? Estas ideas se transformaron en pensamientos, estos pensamientos se transformaron en escritos, posteriormente se inventaron escuelas para poder compartir la lección con los demás, ¿cierto? Y así, estos pensamientos filosóficos se convirtieron en teorías filosóficas, ¿cierto? Así se puede decir que fue el origen de la filosofía. Sobre el punto 3, sobre historia de la filosofía y temas de los que trata. Establecimos que, a lo largo de la historia,
nosotros como seres humanos nos surgen múltiples preguntas que nos gustaría contestar, ¿cierto? Es que si Dios existe, si el alma es inmortal, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de qué está compuesto el universo, ¿cierto? ¿Cómo comenzó todo? Todas estas son preguntas existenciales, que si bien nos las hacemos normalmente, ¿cierto? No tienen una respuesta establecida, ¿cierto? Alguien no puede abrir un libro para ver si Dios existe o si el alma es inmortal. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la filosofía? Bueno, la tarea del filósofo es tratar de dar una respuesta racional, argumentada, a todas y cada una de estas preguntas, ¿cierto? Bueno, tenemos que pensar que al filósofo en este caso lo mueve la admiración, ¿cierto? La pregunta por... Cuando nosotros nos tratamos de dirigir sobre los temas que trata la filosofía, y inmediatamente tenemos que dirigirnos a su historia. Bueno, la filosofía comienza en el siglo III a.C. y se puede decir que transcurre hasta nuestros días, ¿cierto? Podemos separar la filosofía en historia antigua, medieval y moderna, ¿ya? En donde la historia antigua las personas se respondían a todas las preguntas que les suscitaban como humanidad a través de la metafísica. La metafísica era la respuesta de los filósofos, ¿cierto? Ya que la metafísica es una ciencia que responde a la realidad última de todo lo que es en cuanto tal. Es una bastante ambiciosa, ya que trata de responder a las cosas universalmente, ¿cierto? En la época medieval, las personas se responden a todas las preguntas que les suscitan como humanidad en base a Dios. Acá, Dios va a ser la respuesta, ¿cierto? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo surgimos, todo se responde en base a Dios, ¿cierto? Aquí el cristianismo católico estaba muy instaurado en esta época. Y en tercer lugar estamos entrando a la época moderna, que comienza en el siglo XV, ¿cierto? En donde ya las personas comienzan a pensar bajo su propio razonamiento. Surgen pensadores como Galileo Galilei, Isaac Newton, Copérnico, diferentes pintores. Y acá podemos dar cuenta de que nosotros aún nos mantenemos en esta época de la ciencia, en tanto de que lo que nos dice la ciencia es lo que nosotros creemos, bien, hasta nuestros días. Bien. Y finalmente, como punto 4, vimos la disciplina filosófica con respecto a otras ciencias. Acá nosotros en la sesión número 4, ustedes hicieron un pequeño ejercicio de reconocer la disciplina filosófica y tratar de diferenciarla de otras ciencias. Bien, acá lo que tratamos es que cuando hablamos de la filosofía tenemos que pensar que es como cualquier otra ciencia, ¿cierto? Como la matemática, como la biología, como la química, como la psicología. Hay muchas ciencias. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de la filosofía con respecto a otras ciencias? Es su objeto de estudio. Bien, el objeto de estudio de la filosofía es lo general, ¿cierto? Trata de conocer la realidad última de las cosas. Va directamente contra los principios, contra los fundamentos, mediante los cuales después se fundan el resto de las ciencias. Como por ejemplo, para diferenciar la filosofía respecto a otras ciencias, no sé, pues si la astronomía se pregunta por la medición y el reconocimiento de los cuerpos espaciales, la filosofía se habrá preguntado sobre qué son los cuerpos espaciales que nos rodean, ¿cierto? Si la biología se pregunta de qué están compuestas las partes de los seres vivientes, ¿cierto? La filosofía se va a preguntar sobre qué es la vida misma, ¿cierto? La filosofía se ocupa de los primeros principios y causas de todo lo que es en cuanto tal. Entonces sirve como fundamento para que después puedan estudiarse otras ciencias, ¿cierto? Desde la filosofía antigua, específicamente desde el griego antiguo, se pueden ver las diferentes ciencias que existen hasta nuestros días, ¿ya? Eso está especificado en la guía número 4, ¿ya? La última característica muy importante que existe de la filosofía con respecto a las otras ciencias es el carácter de instrumentalidad que tienen otras ciencias con respecto a la filosofía. Por ejemplo, cuando uno dice que me sirve la matemática, la matemática me sirve para poder calcular la cantidad y la cualidad de los números, para poder moverme en la vida, para pagar mis cuentas, ¿cierto? ¿Para qué me sirve la física? Bueno, la física me sirve para poder llevar al hombre a la luna, para poder cuantificar cierto tipo de realidades en números, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve la psicología? Bueno, la psicología me sirve para analizar la mente humana. La biología me sirve para ver los seres vivientes. Y podemos nombrar para qué sirven un montón de ciencias. Sin embargo, la filosofía es la única ciencia que existe que es por mor de sí misma. La filosofía no es que vaya a servir para algo en específico, algo instrumental, ¿cierto? La filosofía solamente sirve como cultivo propio. El estudio de la filosofía es por mor de sí misma, es para el propio entendimiento, ¿cierto? Es para cultivar nuestra mente, para poder ser en realidad mejores personas. Además, la filosofía, por tener carácter de ocuparse de los principios de las ciencias, tiene carácter multidisciplinar. Cuando se estudia la filosofía, obligatoriamente se tiene que estudiar biología, química,
física, lenguaje, psicología, astronomía y muchas otras ciencias, ya que la filosofía ocupa directamente, la filosofía, al ser la madre de todas las ciencias, se ocupa directamente en principios y causas de las otras ciencias. Bien, para terminar, siempre es muy importante especificar las características que tiene siempre una pregunta filosófica. Número 1, va directamente acerca de los principios o los fundamentos de la otra ciencia, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿de dónde venimos? Son preguntas muy existenciales. Sin más de una respuesta posible, ¿cierto? Y lo tercero es que siempre se problematiza lo que se cree como cotidiano, ¿cierto? Ya que nunca debemos olvidar que la filosofía parte a partir del asombro, ¿cierto? Entonces se problematiza lo cotidiano. Bien, jóvenes, finalmente en su guía se encuentra una pequeña actividad formativa que se compone de unas 6 pequeñas preguntas en donde solamente tienen que comprender y analizar. Jóvenes, esta actividad no es necesario que la envíen, es solamente formativa, ¿cierto? Es para ustedes mismos. La próxima semana realizaremos una actividad bastante parecida, ya espero que estudien de esta guía y sus guías pasadas, porque la guía de la próxima semana será de carácter sumativo. Bien, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme en el correo institucional. Bien, saludos.